La Comisión de la Vicaría Diocesana de Pastoral, en colaboración con la Comisión para la Pastoral de los Medios de Comunicación, quiere ofrecer a todos ustedes una herramienta que puede ser muy útil para la programación pastoral de sus parroquias a través de sus párrocos, que nos va a ayudar para nuestra programación parroquial. En primer lugar, como identidad tenemos el hecho de que somos parte de esta iglesia diocesana y peregrina en San Andrés Tuxtla, con sus 65 parroquias integradas en 8 foranías. Toda programación tiene que tener como fundamento nuestro 5º Plan Diocesano de Pastoral, de tal manera que aquello que nos propone el Plan Diocesano de Pastoral en sus urgencias pastorales sea coherente con lo que nosotros vamos a programar en todas y cada una de nuestras parroquias y en nuestras foranías. Para comenzar, debemos de tener en cuenta que el mismo Jesús planea su acción. Él no obraba de ninguna manera, de manera desorientada, sino que iba poco a poco planeando su trabajo y realizando su acción. Debemos de tener en cuenta que Jesús planea su propia acción apostólica. Jesús planea su propia acción católica. Para ello vamos a tomar en cuenta el texto evangélico de Marcos capítulo 3, donde nos habla de su ministerio mesiánico y va eligiendo a sus discípulos, los forma, los envía y los integra. Esta enseñanza del Evangelio nos da a entender entonces que la planeación y la programación exige algunas actitudes básicas. En primer lugar, tomar en cuenta a los demás. No se puede programar una acción pastoral de manera solitaria o aislada. Todo aquello que se va a programar pastoralmente tiene que tomar en cuenta a los que forman parte de nuestro grupo, de nuestra comisión o de nuestra comunidad. Tomar en cuenta a los demás requiere también darle a cada uno el lugar que le corresponde. Segundo, compartir anhelos e ideales comunes con mutua responsabilidad. Esto requiere entonces que cada uno exprese lo que pretende realizar dentro de la comunidad parroquial. Esto implica que cada uno se responsabilice para trabajar en conjunto para alcanzar una meta. Ello implica entonces comprometerse en una sola misión. Esto implica responsabilidad, puntualidad a la hora de realizarlo. Por último, organizarse e integrarse en una acción en común, porque a cada uno se le ha de delegar la responsabilidad que le toca de tal manera que pueda contribuir así al bien común que se pretende alcanzar. Para ello hay que tomar en cuenta que la planeación pastoral se integra de 3 elementos fundamentales. Primero, el marco de realidad. Se debe de tomar en cuenta la realidad en que se vive. No se puede programar sin que esta realidad que se busca transformar deba de ser tomada en cuenta. Eso lo encontramos ya en nuestro Plan Diocesano de Pastoral, cuyo primer apartado contiene esto precisamente, el marco de realidad. Ahí se encuentran los hechos más significativos que marcan la realidad en la que vivimos. Hechos por un lado positivos, que se tienen que potenciar, hechos negativos que se desean transformar, de tal manera que podamos obtener resultados concretos en orden a la transformación de la realidad, según el proceso que se va siguiendo en la planeación y en la programación. Segundo elemento, el ideal que se quiere alcanzar. Ya el Señor nos enseña a través de la Sagrada Escritura. Ahí se proponen los ideales que coinciden con la enseñanza que el Señor nos da con respecto a nuestras relaciones con Dios, a nuestras relaciones con los demás, a nuestras relaciones con el mundo y la de nosotros mismos. Ha de ser tomado en cuenta además la enseñanza de la Iglesia, de su magisterio a través de los documentos pontificios o documentos episcopales que van marcando ruta en acción, lo que en planeación llamamos ideas fuerza, es decir, las ideas que nos impulsan a poder nosotros en la transformación de la realidad, en resumen, en lo que Dios quiere a través de lo que la Iglesia nos enseña.
El tercer elemento es el marco operativo, lo que se quiere transformar si se busca incidir en la realidad. Se tienen entonces que tomar en cuenta a los dos elementos anteriores, confrontándolos para la elaboración de un diagnóstico que nos sirva para plantear cuáles son las principales urgencias, qué es necesario hacer primero, después lo que no sea tan urgente, pero tomando en cuenta lo que sí se quiere realizar para poder llevar a cabo el ideal que se pretende realizar. En nuestro plan diocesano de pastoral, según el diagnóstico elaborado en la Asamblea Diocesana, se formularon 5 urgencias que nosotros enunciamos de esta manera. Primero, procesos de evangelización, que cuenta también con su propio objetivo específico. Segundo, la formación de agentes de pastoral. Ello mira desde la formación del obispo, pasando por la formación permanente de los presbíteros, de los diáconos y de todos los demás agentes de pastoral que se encuentran en nuestras parroquias. Coordinadores de comunidad, ministros extraordinarios de la comunión, catequistas, que forman parte de nuestros grupos, de nuestros movimientos, también de nuestras asociaciones y de nuestras comisiones pastorales, que son los que llevan a cabo la acción en que se pone en operación el trabajo pastoral. Y entonces encontramos que el marco operativo se va a integrar de estos elementos y a continuación se menciona primero el objetivo, que es el ideal que se quiere conseguir. Se formula respondiendo a las siguientes preguntas. Primero, ¿qué se quiere? Es decir, el resultado que se pretende obtener, y segundo, la intención para qué se quiere. En nuestro plan diocesano pastoral tenemos un objetivo global, que es lo que sirve de orientación para el trabajo pastoral en nuestras foranías y en nuestras parroquias. Y luego vienen las líneas de acción. Estas están contenidas en los objetivos específicos o en las urgencias pastorales antes mencionadas. Estas líneas de acción son criterios generales que indican los valores claves que persiguen la realización del plan. Son actitudes básicas, es decir, con qué espíritu, con qué mística deseamos realizar el trabajo que vamos a poner en marcha. Por último, las metas. Las metas son objetivos más inmediatos, más cortos, no contienen un para qué, sino solamente un qué, y que forma parte de lo que se pretende alcanzar. Deben ser pequeños objetivos que sean medibles y por lo mismo evaluables. Dentro de la ficha de la programación vamos a encontrar en primer lugar la comisión o grupo. En esta parte se pone el nombre del grupo, de la comisión o incluso de la comunidad que programa. Por ejemplo, la Comisión de Pastoral Profética, a la que están integrados algunos otros grupos que sobre todo se encargan del anuncio del Evangelio, del anuncio de la palabra dentro de la comunidad, del grupo, de la comisión o del movimiento. Viene luego como segundo elemento el objetivo. Recordemos que es el ideal que se quiere conseguir y que ya existe el diocesano que puede servir para cualquier tipo de grupo o comisión. Y están también los de las prioridades que nos pueden servir de inspiración según el trabajo que vamos a realizar dentro de la pastoral parroquia foránea. Luego, como tercer lugar, encuentra el programa. ¿Sobre qué se quiere programar? Es la pastoral concreta sobre la que se va a programar. Por ejemplo, dentro de la pastoral profética se encuentra la catequesis infantil. Así es que si son los y las catequistas de niños los que van a hacer su programación dentro de la pastoral profética, tienen también que titularse su programa según el servicio que van a desempeñar. Y por último, las líneas de acción siempre ha de redactarse en infinitivo como una línea a seguir. Estas líneas las podemos encontrar en nuestro plan diocesano de pastoral según las prioridades diocesanas, que o bien se pueden escoger algunas o bien pueden servir de inspiración para redactar otras diferentes. Continuamos con la primera columna. Se trata de la meta y responde a la pregunta ¿qué haremos? Por ejemplo, las catequistas como primera meta, no como única, van a organizar 2 retiros anuales de catequistas.
Es muy importante que la meta contenga o una cantidad o un tiempo determinado, de tal manera que eso pueda servir también como elemento de evaluación que se realizará al final de la programación. Cada meta contiene actividades o pasos y responde a cómo lo haremos. Hay dos formas de redactar las actividades o pasos, o bien en sustantivo o bien en gerundio. Aquí, por ejemplo, se describen 4 actividades o pasos que se pretenden realizar a la hora de pretender alcanzar la meta. Primera actividad o paso: invitación a catequistas, o también se puede redactar invitando a catequistas. Número 2, reunión de preparación, o también se puede redactar reuniéndose para la preparación. Tercero, realización del retiro, o también se puede redactar realizando el retiro. 4, evaluación del retiro, o también se puede redactar evaluando el retiro. La siguiente columna corresponde a los responsables. Si para la realización de 2 retiros anuales de catequistas se va a hacer la invitación a las catequistas, ¿quién va a ser responsable de esa actividad o paso? Aquí pusimos como ejemplo el párroco y el coordinador o la coordinadora de catequistas. Segundo, si para la reunión de preparación se requieren unos responsables, pues ponemos aquí como ejemplo que será el equipo de catequistas el responsable de la reunión de preparación. 3. Si se requiere entonces un responsable para la realización del retiro, entonces será el párroco y el equipo de catequistas quienes serán responsables para la realización del retiro. Y por último, la evaluación del retiro. Si para la evaluación del retiro se requiere un responsable, lo hará el Consejo Parroquial de Pastoral, que evaluará el resultado del retiro. En la siguiente columna, donde aparecen las fechas, se ha de tener en cuenta la fecha límite. Por ejemplo, si para la invitación a catequistas el responsable será el párroco y el coordinador o la coordinadora de catequistas, entonces eso tendrán que hacerlo un mes previo. Segundo, si para la reunión de preparación el equipo de catequistas será el responsable, lo tendrán que hacer 2 semanas previas al retiro. Tercero, si para la realización del retiro el párroco y el equipo serán los responsables, se pone una fecha límite. Por último, la evaluación del retiro. Si el Consejo Parroquial de Pastoral será el responsable, esto tendrán que hacerlo en la reunión mensual del Consejo Parroquial de Pastoral. La siguiente columna corresponde el lugar y responde la pregunta ¿dónde se va a realizar? Volviendo a las columnas anteriores, si la invitación a catequistas serán los responsables el párroco y el coordinador o coordinadora, teniendo en cuenta que hay que hacerlo un mes previo antes del retiro, lo hará antes en la oficina parroquial. Con esto como ejemplo, porque desde ahí pueden enviar cartas a los catequistas. Se pueden redactar también volantes desde la oficina parroquial, se pueden distribuir o también en los avisos parroquiales o algún otro medio que el párroco tenga a su alcance. Segundo, para lo que corresponde a la preparación, si el equipo de catequistas será el responsable 2 semanas previas al retiro, pues tendrán que hacerlo en un lugar específico. Podrá ser el salón parroquial. La realización del retiro, siendo que el párroco y el equipo serán los responsables en una fecha determinada, será entonces si la parroquia cuenta con una casa de retiro o con una casa de reuniones o en el mismo salón parroquial o en algún otro lugar donde se piense llevar a cabo el retiro de catequistas. Y por último, la evaluación del retiro. Si el consejo parroquial será el responsable y lo harán en la reunión mensual del consejo y el consejo se reúne en el salón parroquial, pues ahí se determina entonces que se llevará a cabo la evaluación. Y por último, los recursos. Tienen que tomar en cuenta 3 tipos de recursos. ¿Con qué
vamos nosotros a buscar realizar la meta? Recursos humanos, párroco, las catequistas. No aparece como responsable en la columna anterior el expositor, porque el expositor forma parte de los recursos humanos con los que se va a contar para la realización del retiro. Si se va a contar también con algún foro, esos son los recursos humanos. Los materiales. Si el lugar donde se va a realizar el retiro no cuenta con lo necesario, entonces habrá que pensar que al lugar habrá que llevar sillas, pintarrón, sonido, objetos litúrgicos, proyector, computadora, en fin, todo ese tipo de recursos que se requieren para la realización de una actividad como esta. Y por último, los recursos económicos. No solamente será sano elaborar un presupuesto. Vamos a suponer que para la realización de este retiro se vayan a requerir 2,000 pesos de gasto. Pero ¿cómo se van a conseguir esos recursos? Bueno, aquí ponemos un ejemplo. Se va a pedir 20 pesos por participante. Pero si eso no alcanza, entonces se puede pensar rifas, líneas, en alguna otra actividad económica que pueda contribuir a cubrir el presupuesto que se piensa que va a utilizarse para la realización de la meta. De tal manera que la ficha, ya en su conjunto, teniendo en cuenta los elementos anteriores, aparecerá de esta forma. Meta, ¿qué haremos? Ahí aparece solamente una meta, pero ya contiene sus actividades o pasos. ¿Cómo lo haremos? Los responsables. ¿Quiénes lo harán? Fechas. ¿Cuándo se hará? Lugar. ¿Dónde se va a realizar esto? Y los recursos con los que se piensan contar para la realización de esta meta. De tal forma que cada grupo, comisión, incluso comunidad o movimiento puede elaborar su programación. Hay que tener en cuenta que entre meta y meta habrá que tener coherencia, seguimiento. Es como hacer una cadena, de tal forma que al final de los 6 meses o del año, la parroquia decida programar y pueda al final llevar a cabo su evaluación y constatar por sí misma cuáles fueron los avances, cuáles fueron los retrocesos y en qué finalmente se detuvieron, de tal forma que para el siguiente año se pueda volver a tomar algunas metas del año anterior, sobre todo si no se realizaron o si hay que continuar con el proceso